La música estaba en el living, donde estaba el piano de mi vieja. eh, y ahí llegó la música. Mi vieja tocaba el piano, toca el piano todavía, y de chiquitito en el living estaba el piano de mi vieja, venía un profe de Rosario, yo soy de Cañada de Gómez, venía un profe de Rosario a darle clase a ella y a unos vecinos de la ciudad, porque no había muchos pianos en Cañada, entonces se juntaban ahí un par de personas a tomar clases ahí en casa. Y yo creo que ahí, en realidad, si tengo que ser sincero, viene de la panza, de otro lugar, pero de la memoria que tengo es de ahí, del piano de mi vieja, de sentarme, de jugar con el piano. Después mi hermana empezó también a tocar el piano, mi viejo tocaba el clarinete cuando era chico, entonces, si bien no recuerdo que sea una casa de músicos, pero sí una casa con música, es distinto, ¿no? Pero sí una casa con música, claramente. Música clásica. Sí, se escuchaba música clásica, se escuchaba sinfonías, Beethoven, bueno, Brahms. Mi vieja escuchaba música clásica. No escuchaba otra música que no sea música clásica en ese momento. Si bien diría que es una persona bastante ecléctica con sus gustos musicales, siempre fue clásico. Brahms, Beethoven, me acuerdo la sinfonía. Nada, cuartetos de cuerda, quintetos de cuerda, música de cámara, pero siempre dentro de la música clásica. Me acuerdo que cuando yo estuve afuera, viviendo afuera, me fue a visitar y fuimos a ver un quinteto de cuerda tremendo. Pincha Zuckerman, bueno, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que era Pincha Zuckerman, uno de los integrantes. Tremendo. Yo no soy del palo de la música clásica, no escucho mucha música clásica, pero me acuerdo que eso fue impactante. En el Symphony Hall de Boston fue increíble. O sea, cinco tipos sin amplificación, increíble. Pero siempre en casa hubo música. Mi primer instrumento fue un tamborcito de juguete que me regaló mi abuela. Yo debe haber tenido, si no recuerdo mal, debe haber tenido 5 años, 4 años, 5 años. Y un platillito de juguete que me regaló también mi abuela. Y ahí empecé a joder con eso. Después, ya te digo, estaba el piano de mi mamá, hueveaba con el piano, ahí jugaba, pero nunca toqué el piano, la verdad. Y después fui a la banda municipal, como todos los pueblos. Todos los músicos vamos a la banda municipal en algún momento. Mis maestros de música, bien. Tuve un montón y sigo teniendo. Tuve un montón de maestros. Ya te digo, empecé en la banda municipal de música. Ahí estaba, no me acuerdo el nombre, pero de la apellido era Beltrán. Y me enseñó a tocar el tambor y me enseñó a tocar un poco de corneta. Que después era re aburrido tocar la corneta. Entonces dejé y seguí tocando el tambor. Cuando empecé a tocar batería, fui a Rosario y mi primer profesor fue un señor llamado Jorge Gravina, ya fallecido. Después fui a Buenos Aires y estudié con Héctor Ruiz y después ya de ahí me fui a Boston y ahí tomé clase con infinidades de personas. O sea, infinidades no, pero así con los más importantes que puedo nombrar, que son más conocidos. Estudié con Gary Chaffee, con el Negro Hernández, con Antonio Sánchez, Ken Udenar, Joe Hasila, Joe Hunt. Después estudié con Don Famularo, John Reilly, Bobby Sanabria. Al estar ahí en la universidad yo tenía como cursos, yo tomaba clases particulares y después tenía como talleres, laboratorios con diferentes profesores de batería. Y estuve como 3 años, así que no sé, ha sido un montón. Pero lo más importante fueron ellos. Después, una vez que volví acá, seguí estudiando, tomé unas clases con Fernando Martínez en Buenos Aires y ahora en pandemia tomé clases con Gregory Hutchinson, con Jonathan Blake, todo eso por Zoom. Y vinieron a Buenos Aires Cara Allen, con toda esa gente también, con Cara Allen, con Willie John, todo eso también tomé clases con ellos. Pero no soy alumno de ellos, sino que tomé
Bueno, con Gregor Hutchinson tomé 8 clases. O sea que puedo decir que ya fui alumno. Y sigo. Cuando puedo tomar clase con alguien, me anoto. Obviamente, si tengo el tiempo y el dinero, ¿no? Le doy con todo. Hace 15 días tomé clase con Willie Jones, que estuvo en Rosario, un baterista de jazz del mainstream, muy copado, muy número uno. Baterista de Roy Hargrove, de sus quintetos, de sus bandas de funk. Y estuvo acá en Rosario tocando y le di una clase, le encajé una así. Grupos que integré, un montón, como siempre no, pero como baterista uno arranca tocando rock. Allá en Cañada formé así bandas de amigos, con amigos y después no tan amigos. Después estuve en Rosario, cuando fui a Rosario, tengo un poco de historia, ¿no? Teníamos un sexteto que hacíamos tango contemporáneo, que se llamaba Calle 6, que hacíamos los temas de Piazzolla. En la época de Piazzolla tenía su octeto electrónico, hacíamos eso, después empezábamos a componer. Cuando entré a la Universidad de Música allá en Rosario, como que había composiciones originales, pero siempre ese grupo se basaba sobre la música de Piazzolla del octeto electrónico, ¿no? De ese famoso disco que grabado en vivo en el Olympia de París, era como nuestro disco de cabecera. Después, bueno, acá jazz toqué con Mariano Loiá, con el quinteto, 3 años, con Leonardo Piantino, Mariano Ruggeri, no me quiero olvidar de nadie, pero con Santelmo Lounge, he grabado bastante con María Creusa, toqué con la cantante brasilera, una gira que hizo en Argentina, también toqué con ella. Bueno, no mucho más que eso. Esto es un criterio muy personal, ¿no? Dependiendo de la música, dependiendo de qué características tenga la música, de qué estilo tenga la música, el ensayo sigue siendo lo mismo que fue hace 20, 30, 40, 50, 100 años atrás. O sea, cuando vos tenés que ensamblar más de una persona, necesitas un ensayo, ¿no? O sea, más allá de lo tecnológico, vos necesitas un ensayo. O sea, y sobre todo en la música que a mí me gusta tocar, que es el jazz, hay una cuestión de interplay que se llama en inglés, o sea, de estar siempre en contacto con visual y auditivamente y emocionalmente con los que forman el grupo, que es imposible reemplazarlo. O sea, no hay manera de reemplazar eso, porque uno va reaccionando al entorno, ¿no? de la música. Por ahí, hablando un poquito, yo no soy experto en eso, pero por ahí sí estamos hablando más del pop, quizás la tecnología influya más, ¿no? Porque uno puede ensayar arriba de pistas, arriba de baterías, arriba de guitarra, de bajo, pero dentro del jazz es prácticamente imposible. El ensayo es casi irreemplazable, diría irreemplazable, no hay manera. Porque, aparte, la idea del jazz es digamos, yo creo que no vamos a ponernos a discutir qué es jazz, pero sí estoy seguro, y se lo discuto a cualquiera, que no hay jazz si no hay improvisación. Entonces, para improvisar uno tiene que tener estímulos, y para tener estímulos tenés que estar rodeado de personas, y para estar rodeado de personas tenés que ir a un ensayo. No hay manera. Sí, claramente. De hecho, van cambiando. Soy un tipo, o sea, bastante curioso. Bastante curioso. Cuando era más chico, era un poquito más curioso que ahora. De todas maneras, hoy escucho mucho jazz. Sigo escuchando jazz. Mucho. Soy curioso con lo que va pasando en la actualidad dentro del estilo, pero siempre me encuentro escuchando los mismos discos. Cuando voy al placer de escuchar música y no a la investigación, siempre me encuentro escuchando los mismos discos. Al cuarteto de Coltrane, el quinteto de Miles, Wayne Shorter, solista, y toda esa movida del post-bop, ¿no? Del hard, no del, sí, un poquito posterior al hard bop. Siempre me encuentro con esos discos, digo, che, la cantidad de música que hay en el mundo y yo sigo escuchando los mismos discos. Pero bueno, me gusta mucho el funk, también en su momento estaba como,
de alguna manera investigando el funk de James Brown, desde James Brown para adelante, ¿no? Tower of Power, Funkadelic, toda esa onda de los 60, 70, me encanta también. No fui tan profundo en la investigación como en el jazz, pero sí lo sigo practicando, lo sigo estudiando y de vez en cuando escucho funk. No escucho mucho rock, nunca fui a escuchar mucho rock. Cuando era un pibe me gustaba mucho Pink Floyd, Queen y los clásicos, nada más. Nunca fui un Beatle Boy, nunca estuve por ahí. No me gustan los Rolling, por ejemplo. Y la música nacional, me gustan los clásicos. Charlie, no mucho, pero he escuchado. Fito, hasta El amor después del amor, ya que está la serie, pero la verdad que está buenísimo porque creo que para mí hasta ahí para mí, fue grandioso. Y después descubrí de grande a Soda. A Cerati solista lo escuché poco. ¿Dónde? ¿En Argentina o en el mundo? En general. Lo que pasa es que es una pregunta como amplia. Yo creo que, hablo por mí, yo creo que es mantener el foco en lo que a uno le gusta y no desviarse por las tangentes. Y sobre todo, hablando, vos me preguntaste, nombraste la tecnología en los ensayos y yo te digo que hoy la tecnología hace que muchos de nosotros perdamos el foco en algún punto. O sea, la cantidad de información que hay y con la velocidad que uno la adquiere, no que la incorpora, sino que la consigue, es tremendo. O sea, mantener el foco es tremendo. Y después, voy a usar una palabra que no me gusta usar, pero que así me entienden si es que sale en la nota, es mantener de alguna forma, llevar una vida de alguna forma normal, porque ahí entramos en lo que es la normalidad, ¿no? Pero no entremos en esa discusión, es complicado, los horarios, los shows, los ensayos, si uno está enfocado es cómo haces para mantener ese foco con una familia, con hijos y bla, bla, bla. Es más fácil si uno está solo, no es mi caso. Lo más importante fue la música me fue dejando una forma de pensar y una forma de vida que para mí es importante. Y por sobre todas las cosas me fue dejando personas queridas, sobre todo, las cuales llevo conmigo a todos lados. O sea, creo que las amistades, desde que empecé con esto, hice amistades, hice amistades. Con lo amplio que significa la palabra amistad. Creo que eso es lo que más valoro, lo que más siento cuando digo, che, ¿qué hiciste hasta ahora? Más allá de la música, los discos que grabamos, los shows que hice, las giras, digo, qué cantidad de personas que conocí y qué cantidad de personas que me dejó esto, tremendo. Yo creo que hubo dos momentos, ¿no? Voy a nombrar dos, ¿no? Dos. Uno fue en el Sabian Show del 2001, que fue el 10 de septiembre del 2001, el 11 tumban las torres. Esos 2 días fueron tremendos para mí. Yo estaba, no sé si hay tiempo, cuento así rapidísimo, yo estaba estudiando, como lo hago todas las mañanas, de casi todos los días, desde que tengo, no sé, 11 años. Y suena el teléfono, yo estaba cebando un mate y suena el teléfono y es Héctor Mansur diciéndome que Steve Ferrone no llevaba el show, un show importante de una marca muy importante de platillos, y que quería que yo toque en el Sabian Show. Y yo le dije, no, ni loco. Me dice, loco, ese es el momento, o sea, tenés que venir. Yo digo, no, Turco, no estoy preparado. Me dice, es el momento, tenés que venir. Bueno, voy. Y nada, llegar ahí, o sea, con bateristas de Estados Unidos,
tipos muy reconocidos mundialmente, y estaba la batería esa, que o sea, la batería era más grande que yo, claramente. O sea, bombo de 24, tones de 14, era una cosa infernal. Me dijeron, sentate ahí, tocá. Y yo le entré como loco. Fue buenísimo, estaban ahí todos mis amigos, todo, porque era como, nada, había 700 bateristas, que son distintos que 700 personas. Pero 700 bateristas no es lo mismo que 700 personas. O sea, 700 no, en Rosario hubo menos, Rosario hubo 500 y pico. Pero la verdad es que dije, wow, llegué, ¿a dónde? No sé, pero dije, esto era lo que quería de alguna manera. Al otro día me levanto y suena el teléfono. Y me dice el turco Masuche, dice, te quieren en Buenos Aires porque el mismo show lo llevan a Buenos Aires. No, turco, ni loco. Subite esa tráfico y andá. Y a los, no sé, 10 minutos prendo la tele y estaba el ataque de las torres. Me pasan a buscar con la combi y lo veo a Don Famularo llorando porque no se podía comunicar con su familia. Fue re duro eso. Fue un viaje de 4 horas y media, 5 horas recontra duro porque no se podían comunicar. Usaron mi teléfono, dice, ¿puedo usar tu teléfono? Me dieron mi teléfono celular, que en ese momento, 2001, no sé cómo hicieron para llamar a Nueva York, no se podían comunicar. Se nos rompió la chata en campana. Fue un caos, un caos. Y la verdad es que sentí, como diciendo, che, loco, hay algo más importante que esto, ¿no? O sea, los monos estos tienen su familia en Nueva York, le acaban de bombardear la ciudad y no se pueden comunicar con la familia. Y la verdad que hice ahí algo muy, nada, como una cosa con Famularo, que después fui a la casa. Pero bueno, llegué al show, llegamos tarde a Buenos Aires y había 900 personas, no me acuerdo en qué auditorio fue, y eso fue heavy. Ahí sentí una presión que no sentí nunca. ¿Por qué? Porque era muy raro el día a nivel mundial era un día muy raro. Ellos estaban muy amargados, muy tristes, el teatro estaba lleno de bateristas, que eso es lo peor que te puede pasar. O sea, y tuve que salir a tocar ahí y eso fue heavy también. Y otro momento muy emotivo fue con el quinteto de Mariano Diácono en La Ballena Azul, en el CCK, donde yo creo que ese show fue tremendo, pues salió muy bueno, había 2000 y pico de personas y estaba tocando para mí con los mejores músicos ya de Argentina. Y reventó el teatro, se pararon, la aplaudieron y yo creo que se me plantó un lagrimón en ese show. En el momento de saludar se me piantaron un par de lagrimones, porque también sentí que bueno, sí, acá está, loco. Es mi criterio, digamos, le inyecta todo. O sea, hablando de la música popular, ¿no? Pero le inyecta todo. A lo largo de estos años fui estudiando muchísimo y así como te dije anteriormente que digamos que soy curioso, así como curioso soy inquieto y a veces tengo que reconocer falto de foco, entonces a veces estoy acá, a veces voy allá, a veces voy allá. Cuando el artista entra en esa falta de foco, son momentos también creativos que están buenos. Y me di cuenta, para mí, que la cantidad de cosas que aporta el jazz a todo lo que yo hago. Y digamos, si vos me decís, che, ¿qué le recomendás a un músico? Hasta a un músico clásico, digo, che, ponete a estudiar un poco de jazz, entendé cómo funciona eso. Porque parece que es todo un delirio, pero está todo en su lugar. ¿No? O sea, es como al jazz lo encontrás en todos lados. Obviamente si vas a una sinfonía de Beethoven, digo, no está jazz ahí, ¿no? No, claramente. Pero dejá ese tipo de cosas de lado y lo vas a encontrar en todos lados. Porque vas a encontrar formas, vas a encontrar acordes, vas a encontrar melodía, vas a encontrar improvisación, vas a encontrar interplay, vas a encontrar contacto visual, vas a encontrar reacción, acción, o sea, todo eso hay en la música. Yo creo que un músico que entiende, no digo que sea
jazzero, o sea, un jazzero, sí, que se dedica pura y exclusivamente al jazz. Pero yo creo que todos deberían pisar un poco el jazz, morderlo un toque y entender cómo funciona eso. Solamente para entender. No hay manera de poder entenderlo, disfrutarlo, sino abrir la cabeza a decir, che, ¿qué está pasando? Y esa apertura de cabeza no se vuelve a saber más y aporta un montón de cosas a otra música. A la música brasilera la llenó. Y el jazz también por dar un ejemplo, ¿no? Se nutrió de la música brasilera en los 70, la famosa bossa nova. O sea, la bossa nova es música brasilera que adquiere las progresiones de acordes del jazz. La música afrocubana está teñida de jazz. Cuando antes de la revolución del 59, hoy en día se escuchaban las big band de swing en Cuba y todo lo que fue, digamos, Tito Puente. Bueno, Tito Puente era de Puerto Rico, pero todo eso de la salsa era de alguna forma copia de las big band que se escuchaban por la radio, y a su vez cuando los cubanos iban a Nueva York formaban las bandas de Latin Jazz, y eso, pero todo aporta, todo, cualquier solo improvisado, parte improvisada tiene que ver con el jazz, quieras o no, tiene que ver con el jazz. Y el jazz tiene que ver con el blues, y el blues tiene que ver con África, y ahí llegamos. Y un solo de rock, y tiene que ver, si hace el análisis de ADN, ¿no? Tiene que ver, llegás a eso, no hay manera de no llegar a eso. Entonces me parece que, yo creo que, bueno, vuelvo a la primera palabra, todo. Yo armé hace un tiempo el programa de batería de la Tecnicatura de la Universidad Nacional de Rosario. Y yo la cambiaría toda ahora, pero hablando de la música popular, yo creo que un músico debe estar formado en armonía, claramente. Descarto el ritmo. O sea, si no hay ritmo, no hay música. Entonces, yo creo que la lectura es importante, la armonía es importante, la historia es importante, la forma de práctica es importante, cómo practicar es importante, y la escucha es importante. Si vos me decís cómo formaría un músico, serían 3 pilares, en principio: escuchar, practicar y tocar, ¿no? En la práctica es donde podemos involucrar la armonía, el audio perceptiva, contrapunto, ¿no? Práctica. Escuchar, pues es imposible ser músico si uno no escucha música. Y tocar, es imposible formarse si uno no toca con alguien. Imposible. No hay manera. Cuando fuiste a tocar todo lo que estudiaste, pues ¿y ahora? ¿Qué hago con todo eso? Porque, y para mí es a la par, es como todo a la par. No importa el nivel del músico, sino en su nivel tiene que tocar, en su nivel tiene que practicar, en su nivel tiene que escuchar. Cuando tenía 18 años, ponele, tenía que el músico tenía que ser buena onda, que el músico tenía que divertirse, que tenía que caer y dale que va. No es así, chicos, no es así. Yo creo que hay que ser responsable. O sea que para ser responsable uno tiene que juntarse con gente responsable, tiene que entender lo que es la responsabilidad. Uno tiene que ser puntual, ¿no? Porque si no sos puntual, hoy no fui puntual, pero si no sos puntual, sos un irrespetuoso.
Si sos irrespetuoso, lo que tenés que hacer es juntarte con gente que te inculque respeto. Porque el tiempo tuyo vale exactamente el mismo del tiempo que el mío. Tenés que llegar bien vestido. Y bien vestido no digo que tenés que llegar con traje y corbata. Porque si vos vas a tocar una banda de thrash metal y vas con traje y corbata, estás más desubicado, no estás bien vestido. No sé si se entiende. Y tenés que tener buena predisposición en cualquier situación humana, musical en la cual te encuentres, así sea una situación extremadamente adversa. Y para eso hay que curtir con gente que tenga esa actitud, juntarse con esa gente, leer cómo se logra esa actitud y todas esas cosas. No hay manera de permanecer en este medio, o sea, en la música, en los shows, en los ensayos y todo eso, sin esas condiciones. Yo creo que con el tiempo me voy poniendo viejo y valoro mucho más, teniendo en cuenta que uno tiene que estar formado musicalmente, ¿no? Pero hay gente que está formado más, hay gente que está formado menos, pero por ahí el que más está formado es un irrespetuoso, llega tarde, llega ramado, o llega mal vestido, o no llega. ¿Para qué lo quiere? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo creo que es como una cuota de cada cosa, un balance cuasi perfecto de actitud y conocimiento. Entonces, cuando me preguntás de qué otras cosas se tiene que nutrir, vuelvo a decir, o sea, buenas compañías, buena familia, buena lectura, buen descanso, buena diversión, con lo amplio que puede llegar cada uno para cada uno qué significa la diversión, y una cuota de felicidad, ¿no? O sea, una persona que no tiende a ser feliz, no cuaja. Ese es mi criterio. En su momento, ¿para qué me sirvió? Vamos al pasado. Yo creo que en Cañada de Gómez yo me aferré a la música porque en un momento creo que erré el camino. Vengo de una familia de médicos y no iba por ahí. Y como conté al principio, había mucha música en mi casa, pero siempre como diciendo, ja, buena onda, qué lindo tocar, y probamos otra cosa, ¿no? Y no lo sentía ahí. Entonces yo creo que me aferré a la música para encontrar una identidad, como un camino propio. ¿Y para qué me sirve ahora? Tengo que decir la verdad, para lo mismo. O sea, para seguir siendo quien soy. O sea, si dejo la música ahora, está más perdido que con la neblina. Entonces, creo que es ese foco que estaba diciendo hace un rato es el que me sirve. ¿A dónde hago foco? Hago foco en mi música. ¿Para qué? Para estar enfocado, valga la redundancia. ¿Para qué? Para no perder el camino, para seguir siendo yo, para seguir siendo uno mismo. Mañana puedo cambiar, mañana uno puede cambiar, puede ser, no sé, salir otra cosa. Pero hoy, en el presente, eso me mantiene en foco. Y es gracias a eso. ¿No? Y cuando me pega, digamos, porque la vida no, digamos, si alguien dice que no tiene problema, todavía no nació. Entonces, problemas, cuando la vida te pega un cachetazo, cuando te meten un bofetazo, cuando a mí me lo ponen, digamos, el eje es eso. O sea, el eje es agarro un par de palos, me voy a mi contenedor, me pongo a tocar y empiezo a que mi cabeza empiece a soltar y a crear y a sentirme creativo y se me va pasando. No quiere decir que los problemas o las situaciones pasen, pero las voy asimilando distinto. Como que entro en modo paz, ¿no? Ya entro en paz. Y después ahí, bueno, las cosas... Pero siempre fue así. Siempre fue así. El primer quilombo
pum, agarro mi música, porque es lo que me serena en principio. Entonces, nada, obviamente me encanta hacer música, pero si vos decís, ¿para qué? Es como algo, una cosa de meditación.